de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Y quiero, para iniciar, llevarte o darte un consejo bien práctico. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes verla en dos partes. ¿Alguien me dice cuáles son las partes en las que se divide la Biblia? ¿Ah? Nuevo y Antiguo Testamento. Para que tú entiendas de una forma más práctica la Biblia, tienes que ver que en el Antiguo Testamento están las promesas hechas por Dios. Vas a ver cuántas promesas Dios hizo en todo el Antiguo Testamento. Algunas de esas promesas se cumplieron de manera inmediata, como por ejemplo, Dios le promete a Eva tener un hijo de ella iba a descender un niño que iba a hacer algo en este mundo y era salvar al mundo. ¿Te imaginas cuando Eva nace Caín y Abel? ¿Será que ella pensó que esa era la promesa que le había hecho Dios en el huerto? Esa promesa no se cumplió en ese momento. Ese niño que vendría no era ese que nació de Adán y Eva, sino uno que nacería hasta María. Entonces, cuando yo veo el Antiguo Testamento, tengo que ver como promesas hechas, pero no realizadas en su completa definición. Por ejemplo, cuando el Señor le promete por medio de Isaías, te va a ser dada una señal. Nacerá un niño y se llamará ¿qué? Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Esa promesa directamente la hizo, pero no se cumplió en los días de Isaías hasta que vino ¿quién? María. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos las promesas hechas, pero en el Nuevo Testamento tenemos las promesas cumplidas. Entonces son los dos espejos que tenemos en nuestra mano cuando leemos la Biblia. Las promesas que Dios hace y las promesas que Dios cumple. O sea que en tu mano tú tienes algo que no tuvo ninguno en el Antiguo Testamento. Y es la evidencia escrita de que Dios cumple sus promesas. Con esa idea en mente, te quiero llevar a pensar en el pasaje que leímos hace un momento. Lucas 1, 5 al 25 no incluye promesas hechas, incluye promesas cumplidas. Es más, todo el capítulo 1 incluye promesas cumplidas. Vamos a ver la semana que viene la promesa hecha ¿a quién? A María, una adolescente, una mujer que no había conocido varón y que ahora le dice, vas a tener un niño. ¿Y cómo reacciona María? Confundida pero con fe. Qué gran diferencia, un sacerdote que debería tener todo el conocimiento profético y no reacciona con fe, reacciona con duda. Entonces vamos a ver esto en el pasaje de hoy, cómo Dios es misericordioso y envía a su mensajero con buenas noticias que prepararon a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Sabías tú que el nombre de Zacarías significa Dios se acuerda? Y el nombre de Elizabeth significa Dios es fiel. Y el nombre de Juan significa Dios es misericordioso. Y cuando la memoria de Dios se casó con la fidelidad de Dios, engendró la misericordia de Dios. Y fue Juan. Dios envió a ese mensajero con buenas noticias que prepararon a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Eran tiempos difíciles. Cuando leen ustedes, dice que hubo en los días de Herodes. ¿Sabían ustedes que había un dicho popular en los días de Herodes que decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes? Porque Herodes era un hombre completamente despiadado, era un hombre cruel, era un hombre violento que defendía su trono. Prueba de ello lo tienes cuando llegan los magos, no los reyes magos, sino los magos, los sabios, y dice que le preguntan acerca del nacimiento de una persona que era el rey. ¿Y qué manda hacer Herodes? Manda matar a todos los niños abajo de 2 años. Pero no solamente mandó a matar a los niños, sino que también en temor a perder el trono manda a matar a sus 3 hijos. Porque era un hombre paranoico, era un hombre que estaba apoderado, que quería tener el control. Familia, eran tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles brilla la luz del Evangelio, en la que Él recuerda, ¿te acuerdas que hice un pacto? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana.
cómo Dios envía a su mensajero con buenas noticias. Cómo Dios envía a ese mensajero que trae buenas noticias, pero con un objetivo: preparar al pueblo a que esté bien dispuesto para recibir al Señor. Lo leímos apenas. Si leíste el capítulo con Cami, pudiste ver cómo dice: Él viene con el espíritu de Elías para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. La pregunta es si en nuestros días, que también son difíciles, en la cultura en la cual estamos, el pueblo está preparado para recibir al Señor. ¿Será que nos parecemos a ese momento en el que estaban todos esperando la venida de quién? Después de 400 años que Dios había guardado silencio y no había habido palabra. En el que parece que Dios se olvidó de lo que había dicho y en el que abandonó a su pueblo. Años de incertidumbre, años de desesperanza, años de impiedad, años de incredulidad, años de aflicción. Pero Dios es fiel. Y Él se acuerda de sus promesas. Y Él mandó al mensajero que prepararía el camino. Es mi deseo que en este pasaje, mediante una explicación breve, podamos ver 3 momentos, 3 tiempos claves que prepararon al pueblo para la venida del Señor. Esto es un quiasmo. Cuando vemos la historia del nacimiento de Juan, es un quiasmo. No voy a ponerme a darte todos los puntos, pero en la parte principal de arriba tengo la desgracia. En la parte del medio tengo la buena noticia del Evangelio. Y en la parte de abajo tengo la gracia de Dios. ¿Por qué? El primer tiempo, como te digo, son 3 tiempos claves. El primer tiempo son los tiempos de desgracia. Te acabo de decir, eran días horribles. Eran días de crueldad. Digo, hace unos días platicaba con Mariano y a lo mejor tú me puedes decir, es cierto, Héctor, para los que tienen carro y andan todo el tiempo en carro y nos movemos en carro, no vemos lo peligroso que está la ciudad. Y para Mariano, que anda en moto y que anda en lugares donde están complicados, no todos conocen a Mariano, pero Mariano es un jardinero que vive en una zona peligrosa y que anda en zonas peligrosas y que hace poco me dice: a mi hijo le quitaron la moto, a mi esposa la asaltaron. Te subes al camión en el que, por ejemplo, viaja mi esposa y dice: todo el tiempo que viajo veo que están sacando celulares, que están robando, que están asaltando, me han amenazado en el camión. No sé cuál es tu historia en la que tú dices, pero anteriormente se decía que Puebla era un lugar de pacto con el narcotráfico, porque era una ciudad de universidades y que aquí no había delincuencia. Aquí en Aparicio acaban de matar afuera de un lugar donde venden michelada y pitufo y no sé qué tanta cosa. Mataron a uno que acaba de salir del reclusorio y lo acribillaron ahí junto con otra mujer. Estoy hablando aquí de Aparicio. Podemos hablar de los lugares que tú quieras. Querétaro decían que era un lugar muy seguro. Es mentira. También ya hay delincuencia por causa del narcotráfico. Y te puedes hablar, y más los que creyeron en el cabecita de algodón, que traería una revolución y que iba a haber una mejora en el país. Y no, la cosa no ha cambiado, la cosa está peor. Ahora el miedo viene porque entra Trump y que trae aranceles y que no sé qué. Entonces, la circunstancia que nos rodea son tiempos difíciles, tiempos de desgracia. Pero eso no es nuevo. Si tú dices, ahora es más difícil que... Mentira, todo el tiempo ha existido eso. Los días de Herodes eran días horribles. ¿Por qué? Por la crueldad del rey, pero sobre todo por la impiedad del pueblo. Era una burla. Herodes era un títere puesto por Roma, no era un rey en la extensión de la palabra. Pero no solamente por eso eran días de desgracia porque había Dios guardado silencio. Desde Malaquías, capítulo 4, no habían tenido palabra de Dios. Hacían todo por monotonía. Iban al templo, oraban, pero no había palabra de Dios. No había profecía. ¿Han leído acerca del periodo de los 400 años de silencio? Si tú crees que los libros apócrifos no se deben de leer, yo te invitaría a que los leyeras para que supieras qué pasaron en esos 400 años. Primera y segunda de Macabeos narra todo lo que pasó en ese tiempo. Cómo Antíoco Epífanes se mete al templo y consagra ahí en el altar donde se prohibía poner un cerdo, él mata a un cerdo y pide adoración propia. Y Macab se levanta y tira una lanza contra él para matarlo y se arma una guerra, y esa es la guerra de los primeros y segunda de Macabeos. Eran tiempos de desgracia. En ese tiempo, justo en ese tiempo, Zacarías entra al templo. ¿Y qué entra a hacer al templo? A ofrecer un incienso. Era algo muy rápido. Se hacía en la mañana y se hacía en la tarde. Se hacía antes del sacrificio de la mañana y después del sacrificio de la tarde.
Solamente se entraba, se ponía un incienso, como lo dice, en una charola, se iba hasta el lugar santo, no el lugar santísimo, en el lugar santo, en la mesa que estaba, y ahí se colocaba solamente el incienso. Era la única labor que hacía. La gente estaba afuera orando y esperando a que fuera aceptada la oración del pueblo. Era algo de 2 minutos que se prolongó y la gente dice que vio cómo Zacarías no salía. Y entendieron que hubo una visión. Ahí Dios estaba rompiendo el silencio. 400 años que Dios no visitaba al pueblo, ahora estaba pasando algo. No sé si se te pone la piel eriza, pero eso debería provocar en ti, porque si Dios ha callado por 400 años, ahora Él manda un ángel. Sin embargo, pasó algo con Zacarías. Era estéril. Su mujer, él no. Pero era de edad avanzada. Y el ángel le da un mensaje, se le para frente a él, pero Zacarías cuando ve el ángel se llena de miedo. ¿Te has preguntado por qué? Cualquiera diría, pues es un ángel, o sea, hasta yo. Pero es que la última aparición de un ángel al lado de la mesa, en el lugar santo, donde lo estaba viendo Zacarías, fue la de Ezequiel. Cuando se apareció Satanás al lado de Gabriel y acusó a Josué. Eran 400 años de silencio, eran tiempos de impiedad, eran tiempos de incredulidad. Te pones en el lugar de Zacarías frente al ángel, el miedo que pudo haber tenido de qué mensaje trae. Se te para enfrente el diablo y te acusa, ¿qué haces? Se te para un ángel enfrente y aquí vienen cómo cambia el tiempo de desgracia por un tiempo de buenas noticias. Voy a leer solamente un versículo. Versículo 17. Él irá versículo 19 de capítulo 1 de Lucas. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Ese es el evangelio. Gabriel está diciendo: Zacarías, no tengas miedo. Fui enviado delante de la presencia de Dios. Oye, ¿sí sabes que los 2 ángeles más famosos que hay en toda la Biblia, quiénes son? Después de Satanás. Gabriel y Miguel. Y ahora uno de ellos le dice: yo soy el que está en la presencia de Dios y te traigo un mensaje. Las buenas noticias cambiaron la desgracia. Porque le dice: viene una promesa que se va a cumplir. Yo, en el grupo que tenemos de lectura, preguntaba: ¿cuál era la oración que estaba respondiendo Dios a Zacarías? O sea, ponte a pensar. Son 400 años que Dios no habla. Son tiempos de impiedad, de injusticia, de violencia. ¿Y tú crees que este cuate va a estar entrando en el momento de la oración del templo para orar por un hijo? ¿Qué es lo que estaba orando entonces? Señor, recuerda y ten memoria de la redención de tu pueblo. Eso es lo que el pueblo estaba clamando. Claro, la noticia es doble, porque le dice: vas a tener un hijo, pero ¿qué crees? Tu hijo es el mensajero. Y tú dices: Héctor, ¿de dónde sacas eso? Ahorita lo vamos a ver, pero está en Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5 y Malaquías 4, 5 y 6. Yo voy a mandar un mensajero. Pero dice: antes que venga el día terrible, temible, el día feo ese que se llama el día del Señor, el día del juicio, en el cual va a condenar al mundo, antes voy a mandar un mensajero. Y entonces, Zacarías, que era profeta, que era sacerdote, tendría que haber sabido esa profecía. Es más, en todo el capítulo 1 vas a ver a un remanente que está ahí orando. ¿Te acuerdas? El anciano que está esperando y cuando ve a María y que va a nacer el niño y se goza. Eso lo vamos a ver en este mes, cómo todo esto es Dios preparando su camino. Pero obviamente tú dices: pero pues Zacarías reaccionó con duda y con incredulidad. Es cierto, pero no fue el único. Abraham y Sara se parecieron a ellos, ¿te acuerdas? Edad avanzada y Sara era estéril. ¿Y no se rió de Dios?
¿Y qué acaso por la falta de fe Dios no llevó a cabo sus planes? No. Dios cumple sus planes porque Él lo ha prometido, a pesar de la incredulidad del hombre. Porque luego vemos a Zacarías que va a su casa y, ojo, hizo su tarea. Y su esposa quedó embarazada. Y el tiempo de desgracia, por las buenas noticias del Evangelio, fueron cambiados por tiempos de gracia. Porque ella dijo, al final dice, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Oye, Salmo 127, versículo 1 al 3, dice, herencia de Jehová, don de Dios son ¿qué? Los hijos. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante tener un hijo. Si no tenía un hijo, imagínate, ahí llegó la mujer de Zacarías, la que es estéril. ¿En qué pecado andará? Esa era la sabiduría convencional de la gente. Y entonces Dios estaba quitando la afrenta porque estaba, no porque, ay Héctor, es que estoy pidiendo por un hijo y no me lo da. Es que el punto ahí era la historia de redención. Había muchas mujeres que seguramente no podían tener hijos. Y no quiere decir que porque Dios no respondió a eso, Dios es malo. Lo que Dios estaba diciendo es, voy a tomar una matriz infértil para traer vida y traer a mi mensajero. Porque la gloria de Dios se da en los casos imposibles. Amado, ¿estás en un tiempo de desgracia? No, amado, todos ustedes. ¿Están en un tiempo de desgracia? ¿Más difíciles que esto? Espero que esta fecha de Navidad, la luz del Evangelio ilumine a tal punto que cambie tu desgracia por gracia de Dios. Y veas cómo Dios ha quitado la mayor afrenta que teníamos nosotros. No podíamos presentarnos delante de Dios porque el pecado que avergonzó a Adán y lo sacó del huerto es la vergüenza que a nosotros no nos deja pararnos frente a Dios. Pero gracias a la obra de Cristo Jesús, esa vergüenza fue quitada y no hay más afrenta en nosotros. ¿Puedes darle gloria a Dios por eso? Esa es la explicación de cómo pasar de la desgracia a la gracia por medio de las noticias del Evangelio. Pero ahora, pensando en manera práctica y en una aplicación para ti y para mí, que no somos judíos, que no estábamos en ese momento, quiero que por favor me acompañes a ver la promesa hecha y la promesa cumplida. Vamos por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Fácil, nada más vas a pasar Mateo, Marcos, y ahí está Malaquías. No tienes que irte mucho atrás. Capítulo 3, versículo 1. Quiero que veas cómo dice ahí, yo envío ¿qué? Ok, ahí hay un mensajero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese quién es? Ese es Juan el Bautista. Y él preparará el camino delante de mí. Pero miren el versículo continuando. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. ¿Qué diríamos ahí? Ese es Elías. Perdón, ese es Juan el Bautista. Pues no, porque ese es otro mensajero. ¿Por qué? Porque mira lo que hace el segundo mensajero, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? A ver, ¿de quién? ¿Del primero o del segundo mensajero? Del segundo mensajero. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que se presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los días pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, contra los que oprimen al huérfano,
contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. A ver, la promesa hecha no era solamente un mensajero, eran dos. El primer mensajero era costumbre que el rey mandara a alguien a preparar su camino cuando iba a visitar un lugar. Este mensajero le daba un mensaje a las personas que los preparaba para recibirlo. Este mensajero quitaba los obstáculos que pudieran estar dividiendo lo que sería la relación entre el pueblo y el rey que venía. Esa es la labor de Juan el Bautista. Por eso dice, traería reconciliación, volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Habría una restauración en las relaciones. Esa era la labor de Juan el Bautista. Eso fue lo que hizo. No por eso lo mató el hijo de Herodes, porque tenía otra mujer y denunció eso. Y la serie de Chosen, que es una muy buena en algunas cosas, pero en esto creo que es una barrabasada lo que hace, porque ponen a Juan el Bautista todo triste, así deprimido, viendo una oveja al lado. Eso es no lo dice la Biblia, y no lo pongas en tu mente, porque Juan el Bautista no murió así. Sí murió decapitado, pero no murió con esa actitud de, ay, me van a matar y ahí está el cordero. No, sácalo de tu mente. Juan el Bautista fue juicio y fue profecía en un tiempo difícil. Pero el segundo mensajero, ese es importante. En este contexto, si tú ves el capítulo 2, versículo 17, por favor quiero que lo leas y en voz alta, tú solo. No les oigo. ¿Cómo estaba Dios? Harto, cansado. ¿De qué? Del pueblo. ¿Por qué? Por lo que decían. A ver qué tanto se te parece eso a este versículo. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Isaías, capítulo 43, versículo 24. ¿Cómo estaba Dios? Cansado, harto, abrumado. ¿De qué? De la hipocresía. ¿De qué? De lo que ellos decían, porque ellos estaban diciendo algo. Dios no es bueno y Dios no es justo. Porque lo que dice en el capítulo 3, versículo 1, lo habla muy claro. En el capítulo 2, versículo 17, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Entonces Dios no es bueno. ¿Por qué estaban tan enojados esos judíos? Oye, ¿ya viste las naciones? ¿Cómo son de malas? ¿Cómo son de paganas? ¿Por qué no las castigas? ¿Por qué no haces algo, Dios? Tú eres malo. ¿No nos pasa eso por la mente a nosotros? ¿Por qué hay tanta gente de delincuentes? ¿Por qué están asaltando en los camiones? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué hay tanta violencia en las calles? ¿Será que? No, Dios es malo. Muy probablemente no me lo digas a mí, pero sí lo piensas en tu corazón. En circunstancias en tu vida en las cuales Dios no responde como tú quieres, tú piensas, Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios se olvidó de mí. ¿Sabes cuánta consejería hemos dado nosotros? En la que cuando hacemos preguntas a la gente, lo que detectamos es que ellos están pensando en su corazón, Dios es malo. Pero no lo dicen. Lo que dicen con su boca es, Dios es bueno. Pero en su corazón piensan, Dios es malo. Este pueblo estaba en esa condición. Dios es malo. Acepta a los que son malos. Y Él dice, se deleita en ellos. Como no los castiga, ese era el pensamiento que ellos tenían. Pero también dicen, ¿dónde está el Dios de la justicia? A ver, ¿por qué hay tanto malo? ¿Por qué no los castiga? Dígame dónde está la justicia de Dios. ¿Dónde está ese Dios que dicen que es tan justo? Y esto ya había hecho que Dios se cansara
y estuviera harto del pueblo. Y dice, voy a mandar un juicio muy severo a Israel. ¿Pero sabes contra quién? No contra las naciones solamente, contra el pecado. Y si yo juzgo el pecado, te juzgo a ti. Porque tú tienes 7 de los pecados que yo prohíbo en mi ley. Hechiceros, oprimes al pobre, maltratas al extranjero, oprimes a la viuda, oprimes al huérfano. ¿Tú piensas que te vas a salvar, Israel? No. Viene un día grande y temible que se llama el día del Señor, en el cual juzgaré. ¿Sabes por qué? Porque yo soy bueno y yo soy justo. Pero antes que venga ese día, viene un acto de misericordia. Voy a mandar 2 mensajeros. Uno que va a preparar el camino y otro que les va a purificar. Porque esa es su labor. Les va a limpiar con ese jabón. Dice en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 2, dice, Él es fuego de fundidor y jabón de lavanderos. ¿A qué venía este segundo mensajero? A purificar, dice, Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los sacerdotes, los acrisolará como el oro y como a plata serán los que se presenten con ofrendas de justicia al Señor. Entonces, dice, la ofrenda de Jerusalén y Judá será aceptada por mí. Mientras, no. Ahora te pones a pensar, cuando Zacarías escuchó que venía su mensajero, ¿qué fue lo que él sintió? Si viene el primero, vendrá el segundo. Vendrá el mensajero del pacto. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y sabes qué? Por la obra del segundo mensajero, tú y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Nuestra afrenta y vergüenza ha sido quitada. Y Él nos ha purificado y nos ha lavado. Y hoy tenemos su santidad por haber confiado en Él. Ese es el mensaje que Dios mandó para que preparara el camino del pueblo que lo iba a recibir. Hermano, Dios es bueno y Dios es justo. ¿Dónde lo vemos? En el mismo pasaje. Él no cambia. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Ahora vete al capítulo 4, 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de ¿qué? Día grande y terrible. Oigan, hasta el día de hoy hay judíos ortodoxos que ¿sabes a quién están esperando? A Elías. En la cena de Pascua o el Pesá de los judíos se pone siempre una silla que se deja vacía y se pone una copa en eso y se le llama la copa de Elías. Nadie la podía tocar. Y el día que Jesús celebró la cena, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, porque Él era el mensajero del nuevo pacto. Él era el Elías que se estaba esperando. Pero antes vendría uno con el Espíritu Santo, con el espíritu que Elías tuvo. Oye, ¿te acuerdas que cuando llega María a ver a Elizabeth, qué hace Juan? Porque la promesa del ángel, ¿qué fue? Desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo. No creas que Juan el Bautista era futbolista. Ni tampoco creas que tus hijos si patean, ya tienen al Espíritu Santo. Tampoco. Este caso es específico. En el capítulo 1, versículo 7, Lucas, no lo busque, estamos viendo ahora de la promesa hecha, la promesa cumplida. Porque ahora
se está enfocando en el lado positivo de la profecía de Malaquías, ya que en la primera venida del mensajero del pacto, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero familia, van a haber personas que lo van a rechazar, y esas personas solamente les espera esperar no al Dios bueno, al Dios justo. Pero es que tú eras bueno, Señor. Sí, soy bueno. Pero en mi primer venida vine con bondad, y en mi segunda venida vengo con justicia. ¿Quieres meterte un clavado en lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21? Acompáñame ahí. Después de esto, dice, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él vendría no como un Dios bueno únicamente, vendría ahora como un Dios justo. Estoy en el capítulo 1, versículo 2. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces, estoy en el 19, perdón, es 11 al 21, perdón, me equivoqué. Bueno, es la continuación. Versículo 11 dice: vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían entre los caballos blancos, sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Gloria a Dios, porque hoy celebraremos la primer cena. Pero si tú eres de los que se van a quedar, muy probablemente seas de los que sean el alimento de la última cena, en la que estas aves se traguen a estos poderosos. La promesa se cumplió. El mensajero del pacto vino. Pero familia, esta escena de Apocalipsis todavía no la hemos visto. Y si Él la prometió, Él la va a cumplir. Y Él no vendrá como el Dios bueno. Él vendrá como el Dios justo, y vendrá a aplicar juicio. Visita
o alguien aquí en este lugar que no entiende completamente el Evangelio, te voy a pedir por favor que vayas otra vez a Lucas y te voy a hacer una invitación a ti que eres visita o a ti que no conoces el Evangelio completamente. Quiero por favor que veas cuidadosamente el capítulo 1 de Lucas, versículo 18. Y quiero por favor que veas cuando dice la pregunta, Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré, qué? Saber esto. ¿Cómo podré saber esto? Pero ahora mira por favor la respuesta que le da el ángel en el 19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás, ¿qué? Mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras. Amada visita, si tú o tú que vienes a la iglesia y no has entendido completamente el Evangelio, si tú estás como Zacarías, en el saber, te quiero decir algo, no se trata de saber, se trata de creer, dijo el arcángel Gabriel. Porque tú quieres saber cómo va a pasar todo esto. Yo soy amilenial, yo soy pretribulacional, yo soy dispensacional. Puede ser lo que tú quieras, pero el control y el conocimiento no te van a dar salvación. Porque lo que Dios busca, ¿sabes qué es? Fe. Por cuanto no creíste, quedarás mudo. Si tú vienes por primera vez, ¿qué más pruebas quieres que estas? El Señor ya vino en su primer venida como alguien que bondadoso, misericordioso. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a cargar con tu pecado. Vino a darte limpieza y purificación para que ahora tu ofrenda es aceptada al Señor y es bien recibida. Te puedes meter a orar y el Señor está intercediendo por ti ante el Padre. Pero es creer, no es conocer. El conocimiento envanece. No se trata de conocer. Y lo único que llega a nuestra vida y nos pasa del saber al conocer es la gracia de Dios. Es lo único. Es el mensaje de salvación. Pero si tú estás aquí y tú eres creyente, se vale que le digas, Dios, mi desgracia me hace pensar que tú no eres bueno. Mi desgracia me hace creer que tú no eres justo. Mi desgracia me hace ver que te has olvidado de mí. Me acerco a la palabra y ya no me hablas. Dios, por favor, perdóname, porque he visto todo esto como mi obra y quiero tener mis resultados. Pero vengo ante ti que eres justo y eres bueno y que me has quitado mi afrenta, me has quitado mi vergüenza, me has quitado mi dolor y te vengo a pedir perdón. La mujer de un patriarca le dijo, dame hijos, porque si no me muero. Y el patriarca le contestó, ¿qué te pasa, mujer? ¿Yo tengo algo que ver con el fruto de tu vientre? Es una obra de Dios. Tu desgracia no es importante en este momento. Lo que es importante es el mensaje del Evangelio. Él quitó tu vergüenza. Él quitó tu pecado y lo clavó en la cruz. Porque esa fue la misión con la que vino el primero y el segundo mensajero.